Amalia es una novela escrita por Mármol en Uruguay, prácticamente en condiciones de exilio, en un momento muy particular de la historia argentina, donde se plantea un programa ya de por sí imposible, que es construir un folletín romántico con una carga histórica política del momento, que sea además una novela de denuncia y que también se pueda nutrir de los últimos sucesos. Un 2 de diciembre del año 1817 nació en Buenos Aires el escritor y poeta José Mármol. Estuvo en prisión durante un tiempo en el gobierno de Juan Manuel de Rosas y más tarde emigraría a Montevideo. Para 1851 publicaría su primer tomo de versos, Armonías. Fundó el periódico La Semana y fue colaborador del Nacional, El Comercio del Plata, Muere Rosas y El Guerrillero. Entre sus publicaciones figuran Amalia, Los Cantos del Peregrino, Poesías Completas, El Cruzado y El Poeta. Murió en Buenos Aires el 9 de agosto de 1871. José Mármol estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, pero no terminaría sus estudios y se entregaría a la política. Para 1839 fue detenido 6 días por el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Temiendo por su vida, poco después, partió como secretario del ministro plenipotenciario ante el Imperio de Brasil, el general Tomás Guido. Una infidencia por documentos que envió al ministro inglés de Río de Janeiro causaría la separación de su cargo de secretario. Se instaló en Montevideo, donde se reencontró con varios miembros de la Asociación de Mayo, como Juan Bautista Alberdi, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez y Miguel Cané. Dado que todos estos habían sido perseguidos por el gobierno de Juan Manuel de Rosas, decidió dar a conocer sus sufrimientos, reales o supuestos, durante los días que había estado en la comandancia de policía, publicando un poema dedicado a Rosas que incluía la dramática frase que habría escrito con carbón en las paredes de su celda: «Como hombre te perdono, mi cárcel y cadenas». La novela parte de un intento de fuga frustrado al Uruguay. Son unos unitarios que quieren embarcar para exiliarse a Montevideo. Se refugian en la casa de una viuda. La viuda es Amalia, que vive sola, es una viuda tucumana de gran riqueza, que está tan sola y pobre allí, y ahí se refugian los dos amigos, Eduardo y Daniel, que constituyen el centro de la novela. Uno de ellos está herido. Mientras el que está herido se queda a los cuidados de Amalia, el otro trata de ir tejiendo y destejiendo la red de intrigas de la Buenos Aires rosista, y todo termina trágicamente. José Mármol escribió en periódicos como El Nacional de Andrés Lamas y El Comercio del Plata de Florencio Varela. Publicó 2 dramas de inspiración política y escribió una multitud de poemas y novelas panfletarias contra Rosas. A partir de 1844 iniciaría la publicación en formatos de folletos de Amalia, una novela de costumbres y autobiográfica que por entonces no alcanzó a terminar. En 1845 se embarcaría a Chile, pero una tempestad desvió tanto el buque que lo llevaba que terminó en Río de Janeiro. No logró ser nuevamente aceptado por Guido, por lo que hizo un viaje a Colombia, donde residió algún tiempo en Medellín y contrajo una enfermedad venérea. De regreso en Montevideo publicó sucesivamente 3 periódicos, siendo el más importante La Semana, colaborando en muchos otros. Se destacaría por la vehemencia y la pasión por la que atacaba a Rosas. En 1847 publicaría en Montevideo 6 cantos del poema Cantos del Peregrino, autobiográfico y compuesto al compás de sus andanzas, aunque inspirado en Childe Harold de Lord Byron. En 1847 publicó un drama, El Poeta, que fue seguido por otro único drama, El Cruzado, del año 1851. Ese mismo año publicó su agrupación de poemas líricos titulada Armonías. Destacan en él su sensibilidad descriptiva y sus pasajes amorosos. Contiene también interpretaciones políticas nunca ausentes en la obra de Mármol, cualquiera sea su género, pero el conjunto resulta algo irregular. En Amalia, Rosas es el que sabe todo y al mismo tiempo controla todos los hilos, y sin embargo aún así es posible generar cierto escape. De todos modos es una figura demoníaca, es también cruel, despiadado. Uno podría pensar casi en un Drácula. Controla con la mirada, sabe qué decir, sabe cómo accionar, sabe cómo hacer que los demás reaccionen, es calculador, es frío, es pragmático, es inteligente, es el más inteligente probablemente de la novela, es mucho más inteligente de los protagonistas a pesar de Mármol. En 1852, tras la caída de Rosas, regresó a Buenos Aires, donde el presidente interino Justo José de Urquiza lo nombraría ministro plenipotenciario en Chile. La separación del Estado de Buenos Aires de la Confederación Argentina frustró ese segundo proyecto de viajar a Chile. Mármol terminaría de publicar en Buenos Aires su novela Amalia, que editó también en forma de libro en 1855 y que es considerada la primera novela conocida en la Argentina. Fue senador provincial y más tarde diputado a la Convención Constituyente de 1860.
José Mármol en 1865 fue enviado al Brasil por el presidente Bartolomé Mitre, donde ajustó la Triple Alianza y las primeras operaciones de la Guerra del Paraguay. Desde 1868 dirigiría la Biblioteca Nacional, hasta que enfermó de un grave mal en la vista y se retiró de toda actividad.